se puede usar el levantar la mano o también enviarnos mensaje, pero creo que es más fácil si usamos este instrumento de levantar la mano aquí en el sistema. Bueno, pues estamos en estas fechas difíciles en el sentido de que es un tiempo en el que el mundo está celebrando la muerte, el mundo está celebrando prácticas paganas que Dios aborrece. Vimos al hablar de la introducción, de qué se tratan, cómo ha tenido un auge estos festejos, estos tiempos de adoración pagana. Vimos que no hay una posición unitaria de todas las iglesias que se dicen cristianas. Incluso mencioné ejemplos de iglesias que no podemos llamar cristianas, como es lo que es la Iglesia Católica Romana o lo que afirma Jesús Adrián Romero. Pero vimos hermanos como Tim Challies, que dice que sí es un tiempo para poder participar y evangelizar. Vimos también la postura de MacArthur. Y empezamos a analizar con qué acercamiento debemos de tener hacia esta verdad. Qué preguntas hacernos acerca del origen, si es pagano o no, si realmente es secular o tiene alguna cuestión espiritual, y aún siendo secular, qué postura debemos de tomar. Analizamos para tales efectos lo que es Colosenses 2:8 y explicamos cómo estas mentiras, estas sutilezas, aún las tradiciones nos buscan apartar de la verdad de Dios. También empezamos a hablar acerca del origen pagano. Vimos cómo estas festividades tienen su origen en los druidas, en las religiones celtas y su festividad de Samhain. También en la cultura romana había algún festejo o alguna celebración y culto hacia los muertos, en especial hacia los ancestros, por eso la parentalia. Y vimos también el antecedente de la diosa Pomona, que aunque no tenemos muchos datos, sabemos que en algo similar con el Samhain, tiene que ver con las fiestas estacionales, es decir, los cambios de estaciones, y que Ovidio la retrataba como una diosa que tenía en su mano una hoz, muy similar a lo que vemos hoy, a lo que es la muerte. Ahora, también hablamos de las culturas precolombinas, de esta idea de ofrendar, de sintetizar o sustituir, lo que es los sacrificios, cómo tiene una relación con la diosa azteca Mictecacihuatl, que es la diosa de la muerte o la señora de la muerte, las ofrendas, las flores y todo este culto pagano acerca de guiar a los muertos, ya sea en el camino al Mictlán o de regreso. Y también hablamos de cómo se fue entrecomilladamente cristianizando. Y esto fue básicamente la Iglesia Católica Romana. Evidentemente no podemos hablar de una reforma hasta el siglo XVI, pero sabemos que estos edictos o estos actos que hizo, actos como de autoridad de parte de la Iglesia, pues son los que aún hoy sigue reconociendo la Iglesia Católica Romana. Y vimos cómo en los siglos III y IV empezó esta cristianización entrecomillada para adoptar las prácticas romanas y celtas, y vimos que poco a poco Gregorio III fue uniendo la celebración con el Samhain. Gregorio IV habló acerca de esta vigilia de todos los santos, que eventualmente sería All Hallows Eve o Halloween. Finalmente Odilio, confusión de nombres, Abad de Cluny en Francia habló del Día de Todas las Almas o la fiesta de los fieles difuntos, y finalmente vimos cómo se empezaron a cristianizar todas estas costumbres y estas supersticiones. Eventualmente, con la conquista y la comunión cultural que hubo con las culturas precolombinas, pues se hubo esta sustitución de los sacrificios
con el pan de muerto que les comentaba justamente que originalmente el azúcar en lugar de ser blanca se usó roja, simulando justamente la sangre o el corazón de las personas. Y llegamos a la conclusión de toda esta paganización de algo que pretende venderse como bueno. Hablamos de la víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el Día de Todas las Almas o de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, y el término All Hallows Eve en 1556 se empezó a usar como Halloween, y es la vigilia de Todos los Santos. Y nos hacíamos la pregunta, y creo que queda muy bien, bueno, espero bien respondida, de que finalmente se trata de una invocación de muertos y de otras cosas. Finalmente, en el último estudio concluimos esta parte de que con independencia de que se hiciera consciente o deliberadamente, ciertamente para organizaciones satánicas, estas fechas tienen una importancia grande para lo que es la invocación de seres que no agradan a Dios. Vimos incluso cómo se pretendió llevar a los niños juegos como la Ouija para que lo vendía Hasbro, o estos jueguitos que para promocionar una película también se fueron adoptando. Pero también nos preguntábamos por qué se ponen las ofrendas, cuál es lo que culturalmente nosotros conocemos, para qué son. Y de verdad, o sea, todo mundo, por lo menos en México, sabe que de estas ofrendas se ponen porque hay una superstición acerca de este levantamiento del velo, como lo presenta en la cultura druida, entre vivos y muertos, y las ofrendas se ha hecho como que vienen y comen, y las flores los guían, y también cuestionamos el punto de vista de los disfraces si realmente son tan inocentes. Lo que les invitaba a reflexionar era finalmente que mientras el ser humano puede pretender jugar con estas cosas, Satanás no juega. Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. Y es por eso que nosotros debemos de poner todas tradiciones y aún nuestros propios gustos a la luz de la palabra. Transformar nuestro corazón, nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Y es así como llegamos al estudio de hoy para poder empezar a ver, la verdad es que no creo que lo vayamos a terminar hoy, vamos a tomar todavía por lo menos un estudio más, pero es importante ver qué dice la palabra de Dios acerca de estos temas. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros acerca de todas las tradiciones, acerca de todos nuestros gustos, acerca de nuestras preferencias. Y en el tema en que estamos hablando, debemos de recordar una cosa. Solo Dios se conoce a sí mismo. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Para los que nos acompañan en el estudio que hemos hecho acerca del conocimiento de Dios, acerca de los atributos de Dios, hablando de la trascendencia, hablando de la omnisciencia, de la sabiduría de Dios, hemos hablado de la importancia de la revelación. Dios se humilló no solo, evidentemente, cuando se hizo hombre, Jesucristo, sino también hay una condescendencia de Dios cuando nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque de la infinita mente de Dios se baja a nuestro nivel para explicarnos quién es Él, cómo es Él, cuál es su carácter. ¿Por qué? Porque no lo vamos a conocer sino a través de la palabra de Dios. Sin duda su divinidad y su eterno poder, nos dice Pablo en Romanos, lo conocemos a través de la creación, pero ese conocimiento no es salvífico, no nos salva. Necesitamos su palabra para conocer o tener una idea más clara acerca de su carácter, de sus obras y de lo que demanda de nosotros.
Es por ello que solo Él, es decir, solo Dios, define que sí y que no le es agradable y que sí y que no le es aceptable. Es decir, es Dios y no el ser humano quien define cómo hemos de acercarnos a Él, evidentemente a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también Él ha establecido cómo es que vamos a llevar a cabo nuestras actitudes, nuestra oración. No por nada Jesucristo explica cómo hemos de orar, no por nada nos enseña nuestro Señor Jesucristo a escudriñar la palabra de Dios, entre otras cosas, porque Dios demanda que le adoremos en espíritu y en verdad. Juan 4:21. Juan 4:21. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es a través de la palabra de Dios y con la unción de su Espíritu que hemos de adorarle. Es a través de la verdad que Él nos ha revelado que vamos a ser guiados por su Espíritu para acercarnos a Él. Es a través de la palabra y no de las costumbres del mundo, no como el mundo le adora, que debemos adorarle. Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, versículos 29 a 32. En este momento en el que el pueblo de Dios entraría a la tierra prometida, a la tierra donde todavía quedarían remanentes de las culturas que estaban siendo juzgadas por Dios y echadas fuera, viene esta advertencia. Fíjense. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué hizo la iglesia cuando se corrompió y cuando empezó a buscar conquistar regiones donde estaba el paganismo? Todo lo contrario. En lugar de estar poniendo un límite claro, firme, dado por la palabra de Dios, se paganizaron. Y hoy por ello vemos una iglesia católico romana tan pagana. Y tristemente muchas iglesias que se dicen cristianas, evangélicas, protestantes, que terminan adoptando las culturas de sus pueblos, de los pueblos donde están. Por eso, para gente como Tim Challies, para John Piper, no les parece tan abominable el adoptar ciertas prácticas. No se diga esto de gente pagana como Jesús Adrián Romero, que finalmente están invitando a participar justamente de esto que nos dice Deuteronomio, o que nos dice Moisés en Deuteronomio, que no debemos hacer. ¿Queda claro? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Sin duda, hay pecados intencionales, es decir, pecados en que conscientemente sabemos que estamos pecando y no obstante pecamos. Pero también hay pecados por yerro, es decir, por error, por ignorar lo que dice la palabra. Fíjense, Números 15, versículos 22 a 24. Números 15, 22 a 24.
Dice la palabra de Dios. Y cuando errareis y no hiciereis todos los mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un ovillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Fíjense, Dios sabe que somos pecadores, Dios conoce nuestro corazón, y también conoce que no lo sabemos todo. Entonces, a la hora de que estemos analizando este tipo de conductas y este tipo de tradiciones, o espero lo que hayamos visto hasta ahora, que nos esté mostrando cuán errados estábamos cuando estábamos en el mundo y teníamos prácticas que podremos decir, ay, bueno, no importa, no lo hice pensando que esto era satánico. No lo hice pensando que tenía algo de malo, yo estaba jugando a esta práctica. Aún así, si es ofensivo a Dios, es pecado. Y necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón a Dios y corregir el camino, es decir, dejar esos malos caminos. En todo lo que vemos, no podemos dejar de saber, de tener en cuenta que todo lo que vivimos como cristianos es una lucha espiritual. Quizás cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos de Dios o cuando todavía no estábamos creciendo, no experimentábamos tantas luchas como lo experimentamos conforme vamos creciendo. Y eso es claro, pues éramos del otro equipo, éramos enemigos de Dios. Pero cuando hemos sido salvados por Dios, esta guerra espiritual se va a avivar. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Más allá de lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que percibimos, hay una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, como lo he dicho a lo largo del estudio de Palabra, Verdad y Vida, es primordialmente o empieza en la mente, en los argumentos, en los razonamientos, en el entendimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque como creemos, como entendemos, vamos a creer y como creemos, vamos a actuar. Todo ello es una guerra y debemos de tener cuidado. No hay casualidades en todas estas fiestas que se viven, estas fiestas paganas, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos? Hemos visto acerca de todos estos antecedentes paganos y su mala vida, cristianización. Hemos visto que todo esto tiene que ver con lo oculto, con las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? MacArthur dice, tinieblas se refiere al infierno, al abismo y al dominio de Satanás. Así como cuando llegó Juan el Bautista a predicar las buenas noticias después de 400 años de silencio de Dios, y su llamado fue arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino de Dios o ese reino de los cielos, como lo narra Mateo, se refiere al dominio de Dios en los corazones primero y en las vidas de las personas y eventualmente en toda la creación, cuando este reino de Dios se culmine con el regreso de Cristo. Así estas tinieblas que refiere la palabra y que vamos a ir analizando refieren a todo esto oculto, a todo el infierno, al abismo, al dominio de Satanás. Fíjense, Mateo 12, versículo 13. Mateo 12, versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Caray, perdónenme. Mateo 22, 13. No 12. Mateo 22, 13. Perdón. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
En esta parábola de la fiesta de bodas, aquel que no sé si la recuerdan, para los que venimos de Camino Extremo, creo que nos la contaban cuando nos íbamos a ir al encuentro, y se los digo porque creo que yo di clase de ello. Justamente hablan de este colado, que no está vestido como debe. Y entonces, ¿qué dice el Señor? El rey dice: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, las tinieblas. Allí será el lloro y crujir de dientes. El mismo Mateo, capítulo 25, versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este lloro y estas tinieblas, si se fijan en ambos versículos, lo que nos está anunciando es que habla de este destino que le espera a Satanás, a los ángeles caídos y a todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. El lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros somos salvados por la gracia de Dios, vamos a ver una consecuencia. Dios nos saca de este reino de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Fíjense, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Vamos a leer desde el 9 para entenderlo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, vemos esta realidad. Hay en esta salvación que Dios nos da, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Hay ese cambio, hay un contraste muy claro en la palabra de Dios. Y como consecuencia de ello, Dios nos llama a cambiar, a un cambio que debe haber en nuestras vidas. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, versículo 11 a 15. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta luz que nos da la palabra de Dios y que nos muestra lo que a Dios le agrada y lo que a Él le desagrada, debe de ser lo que nos guíe, lo que nos ilumine para transformar esas tinieblas de donde andábamos para andar como hijos de luz. Reflexionemos en esto, fíjense. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 a 7. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esta referencia es muy clara a lo que Dios nos llama, a dejar todo este mundo de tinieblas,
todo este mundo de noche, como lo pone Pablo, e ir y andar en el día, en aquello que agrada a Dios, en aquello que es bueno, aquello que es bueno según lo califica Dios, no en las tinieblas. Este mundo, este contraste, debe de quedarnos muy claro cuando nosotros nos acercamos hacia estos festejos y sabemos lo que está pasando en el mundo. Se usa estas tinieblas, este término tinieblas, en un comparativo. Contrasta con la moral, la santidad y la verdad en Dios, según lo vimos. Hay una forma de andar según Dios y otra según las tinieblas. Hay una santidad, una luz que nos da la verdad y otra que son las mentiras, las tinieblas que nos engañan y que nos apartan de Dios. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Vine define tinieblas como algo emblemático, es decir, algo muy característico, algo que es la bandera del pecado y una condición de depravación moral o espiritual. Eso es lo que son las tinieblas. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver con más claridad en el arresto de Jesús. Acompáñenme, por favor, a Lucas 22:53. Lucas 22:53. Estamos viendo palabra de Dios, chaparrita. ¿Ok? Lucas 22:53. No. Este versículo se encuentra en el arresto de Jesús. Jesús los confronta a sus adversarios y les dice: vienen a arrestarme aquí en la noche, en lo oculto. Yo estuve predicando en el día, en el templo, yo nunca me oculté. Fíjense, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Este momento del arresto de Jesús, Jesús lo califica como la hora de ellos, la potestad de las tinieblas. Pero ¿por qué la potestad de las tinieblas? ¿Por qué era el momento en el que iban a apresar a Jesús, que se califica como ese momento en el que las tinieblas iban a tener poder? Porque estas tinieblas, este contraste, es algo muy claro de quienes desprecian a Jesús y desprecian su evangelio. Acompáñenme a Juan 3. Juan 3, versículos 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, algo que va a caracterizar a los hijos de Dios es que van a buscar andar en luz, no como aquellos que desprecian a Jesús y a su evangelio, sino aquellos que aborrecen la luz. ¿Queda claro? Perdón la distracción. Partiendo de esta realidad que estamos viendo en la palabra de Dios, en cómo se manifiesta esta realidad acerca de lo que debemos de entender respecto a las tinieblas y que como hijos de Dios sí lo somos y somos llamados a andar en luz, vamos a entrar a ver un poco más a detalle los detalles o las prácticas concretas que se llevan a cabo en estas fechas, en estos eventos. ¿Ok? Hay dos errores, por lo pronto, muy claros. Algo que la Iglesia Católica Romana ha sostenido, sigue sosteniendo, y que quizás incluso para los que salimos por la gracia de Dios de ahí, nos pudo haber costado entender, o mejor dicho, aceptar,
es que tanto orar a las almas en el purgatorio como pensar que los muertos regresan son errores. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Hablando del sacrificio perfecto de Jesucristo, el único que era necesario, es decir, una sola vez, afirma esto el autor de la epístola de los Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte viene el juicio. Ya no hay contacto con el mundo viviente, no hay purgatorio. Hay un juicio claro en el que se va a determinar si vamos a la presencia de Dios en el cielo o nuestro destino será el infierno. Hay un juicio a los creyentes, hay un juicio de creyentes y hay un juicio de incrédulos. Fíjense, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo? ¿Vamos a ser juzgados por obras o por fe? Sí. Va a ser fe. La fe es el único camino para la salvación. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero nuestras obras deben de demostrar nuestra fe, porque sin obras la fe es muerta. Si no hay un cambio evidente en nuestra vida, muy probablemente no hemos creído. Si no ha cambiado nuestra relación con el pecado o con la palabra de Dios, probablemente no hemos creído. Entonces queda claro, hay un juicio. Hay un juicio en el que nuestras obras van a ser evaluadas en el sentido de decir, ¿realmente creíste? Acuérdense, cuando Jesús pone de un lado a las ovejas y del otro lado a los cabritos. ¿Por qué? Porque las ovejas asistieron a los pobres, porque las ovejas le dieron de beber cuando tenía sed, le dieron de comer cuando tenía hambre, lo visitaron cuando estaba enfermo y los otros no. ¿Por qué? Porque son evidencias de la salvación, no requisitos para ser salvo, evidencias. ¿Qué pasa con los impíos o con los incrédulos? También va a haber un juicio. Apocalipsis 20, versículo 15. De versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos 11 y 15. Perdón, es que tengo que hablar fuerte para poder, para que me oigan. Apocalipsis 20, versículos 11 a 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos para que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es claro. No va a contar nada, ninguna penitencia posterior a la muerte. Este es el momento de arrepentirnos y de creer. No hay después, no hay purgatorio y no hay regreso de los muertos. Al morir,
se va el alma o el espíritu del cuerpo. Génesis 35. Génesis 35, 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿De quién está hablando? De la muerte de Raquel. Versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Esta idea de estos versículos es la partida de este mundo. Murieron y fueron al destino que merecían. Merecían, ya sea con base en su fe. Es claro que en el momento en que morimos, parten nuestras almas de este mundo. Ya no están aquí, ya no hay regreso. Si nosotros recordamos la historia que narra Jesús acerca de Lázaro y el rico, ¿qué les dice Jesús? No hay paso ni de allá para acá ni de aquí para allá. No hay más. No hay purgatorio, no hay puntos medios, no hay regreso a este mundo. Salmo 115, 17. Vamos a leer 2 versículos de 2 diferentes libros y después explicamos. Salmo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Sabemos que hay eternidad o perpetuidad en nuestras almas. Después de la muerte habrá vida eterna o muerte eterna. Pero el sentido en el que lo maneja tanto el Salmo como el versículo de Eclesiastés es muy claro. La muerte es un fin en el sentido terrenal. Ya no hay nada que hacer en este lado de la eternidad. Ya no hay. Se acaba. Punto final. No hay actuación de los muertos que han partido ya con los vivos. No hay comunicación con ello. Con el Nuevo Testamento sabemos con certeza que tenemos vida después de la muerte, pero aquí, en estos versículos, es un sentido terrenal. Para quienes estamos en este lado de la eternidad, quienes todavía tenemos aliento de vida, ya no hay comunicación, ya no hay interacción con los muertos. Algún pariente mío cercano, muy cercano mío, le molestaba esta idea, porque me decía, es que ya no me vas a visitar cuando me muera. Pues es que no hay a quien visitar. Yo conozco cristianos que visitan tumbas y hacen un recordatorio, pero una cosa es recordar cuando estaban en vida y otra muy diferente pensar que todavía hay vida en esos cuerpos, en esas tumbas, y que ellos están conscientes de que los estamos visitando. Eso no es bíblico. No existe tal cosa. ¿Queda claro? Ahora, si la Biblia nos enseña con esta claridad, que espero que nos esté enseñando, que no regresan los muertos, ¿quién lo hace? ¿A quién se ofrecen entonces estas ofrendas, ¿cómo le llaman? Estas novenarias, estas flores de cempasúchil que están por todos lados en la Ciudad de México? ¿A quién se ofrece? Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10.
versículos 20 a 22. Ya son más de las 8, perdón, espero no tengan inconveniente. Empecé un poquito tarde, pero no les prometo no tomarme más de 2 horas, no es cierto, de 5 minutos. Primera de Corintios 10, versículos 20 a 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo les está llamando la atención a la iglesia de Corinto respecto a su idolatría. Estas ofrendas, estos sacrificios que hace la gente, en especial los mexicanos, no sé, desconozco si en otras culturas, en otros países latinoamericanos también lo hacen, pero por lo menos en México es muy claro estas ofrendas que se hacen. Ya vimos que no son para los muertos. Oye, es que pierden sabor. No lo sé. La verdad es que nunca he comido una ofrenda después del Día de Muertos que dicen que regresaron. Pero si es así, ¿para quién lo ofrecieron? Para los demonios. MacArthur dice: si adoradores paganos creen que un ídolo es un dios, los demonios actúan como el dios imaginario. En el ídolo no hay un dios de verdad, pero sí hay una fuerza satánica espiritual activada por su culto. MacArthur está hablando acerca de la idolatría, pero lo cierto es que esta es idolatría. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar que no corresponde. Estas ofrendas son adoraciones de ídolos, sean muertos, sean ancestros, sean lo que sean. ¿Qué es lo que dice MacArthur? Que propiamente los ídolos no tienen poder para hacer o deshacer, dice Jeremías, si no me equivoco. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a esos idolitos de piedra, de madera, de cerámica, a esas fotos. No tienen poder como tal. Pero como bien lo señala MacArthur, si bien no hay un Dios o un ser, o ese ser no es el que se dice adorar, lo cierto es que esa activación que se hace por ese culto, por esa adoración de parte de los seres humanos, activa alguna fuerza espiritual. ¿Cuál otra? Si es algo que Dios no ha ordenado, si es algo que Dios no aprueba. Una fuerza demoníaca, una fuerza satánica. Así de simple, sí, así de duro, así. ¿Queda claro? Aquí dejamos el estudio de hoy. Definitivamente, igual todavía nos vamos a aventar 2 estudios más. Espero que no tengan inconveniente. Para seguir analizando cómo ve la Biblia estas prácticas de Halloween, estas prácticas de días de muertos, por muy cristianizadas que se quieran vender. Voy a parar las grabaciones y tengo un anuncio.